canal. Estamos acá con el tablero de pruebas. En este video quería mostrarles, brindarles un poco más de información práctica, experimental y hasta anecdótica. Vamos a hablar un poquito del disyuntor diferencial, este importante dispositivo, este importante aparato de protección eléctrica que puede salvar de la electrocución a una persona, porque lo que hace es testear que la corriente que sale de él sea la misma que vuelve, y con eso estaría indicando si hay una fuga a tierra o no. Ustedes saben que la tensión siempre busca ir hacia tierra, cerrar el circuito. Bien, el interruptor diferencial va a saltar a 30 mA. 30 mA, estamos hablando de un disyuntor diferencial de 220 volts. Es aproximadamente una corriente que produce una potencia de 5 watts. Si multiplican 30 mA por 220, más o menos van a andar en 5 watts. El disyuntor diferencial tiene un botón de test que indica si funciona todo el mecanismo interno que tiene. Ese botón de test, para funcionar, tiene que contar con suministro del diferencial. Si no hay suministro, si la luz está cortada, si hay un tablero anterior cortado, no va a funcionar. Vamos a simularlo. Cortamos el suministro, el tablero, subimos la palanquita y van a ver que no se dispara. Necesita alimentación el circuito de test para funcionar. Volvemos a encender y se dispara. Bien. Ahora, ¿qué hace este circuito interno de testeo? Muy simple, lo que hace es usar una resistencia de test que está indicada en el diagrama. Si ustedes lo miran, van a tener un circuito esquemático de las entradas, las salidas y el dispositivo interno. En este caso está medio borrado. Acá tenemos un diferencial tetrapolar, ahí ven el diagrama de los 4 polos y el circuito de test está acá. En el caso de un tetrapolar, el circuito de test es un solo polo, en este caso el 5. Normalmente traen el esquema, en este caso no lo trae, es un ABB Tubio, pero es antiguo. Ahora creo que todos lo indican. Y a esta altura se preguntarán por qué hay dos disyuntores o interruptores diferenciales a la izquierda del que está entero, semidesarmados. Ahora lo vamos a ver. Como ya mostré en muchos de mis videos, la prueba más simple es este disyuntor está falseado, por eso a veces no cierra. Son todos de descarte, como se dieron cuenta, que los uso para hacer los experimentos, los videos. La prueba sin tener nada de usuario, más importante es la del test. Pero sabemos que se puede probar también con una lámpara. Una lámpara con 2 cables con la que vamos a simular una fuga cruzando los polos. Vieron que la lámpara apenas se prendió y se apagó. Ahora lo voy a mostrar. Podemos cruzar cualquiera de los de entrada con cualquiera de los de salida. Eso no va a cambiar nada. Vamos a ver cómo se prende y se apaga. Bien. Nuevamente, esta no es una prueba concluyente para nada, porque no nos está indicando el tiempo, más que vemos que se apaga, se prende y se apaga muy rápidamente, ¿no? Incluso tenemos distintos probadores que se valen de resistencias similares a las que trae el disyuntor en su interior para su test, digamos, de fábrica. Hay instrumental que produce corrientes específicas de fuga, mide los tiempos, tiene diferentes tipos de rampa de disparo. Una maravilla. Esos son reglamentarios y normalizados si hay que firmar y verificar que funciona el disyuntor diferencial. O sea, esto, la prueba del botón, no es concluyente. Sabemos que funciona, pero no sabemos cómo funciona, digamos, no cómo funciona, sino en qué parámetros de tiempo principalmente funciona. Y de corriente de fuga también, ¿no? Obviamente. Pero hay otra prueba, a mi opinión personal
un tanto ridícula, que es con un imán. ¿Y qué hacemos con el imán? Bueno, muy simple, levantamos el diferencial, funciona, esté con alimentación o no. Miren, vamos a cortar para mostrar que funciona igual. ¿Ven? Ahora el test no funciona porque está cortada el suministro. El imán lo acercamos al disyuntor, se va a pegar fuertemente porque es un imán de neodimio. ¿Vieron que se disparó? Bien. Ahora hay engancho. Me cuesta enganchar a este Siemens sensibilizado, uno de los pocos Siemens que cambié. ¿Vieron? Bien. Y acá entran en juego los otros dos diferenciales que mostré desarmados. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de cómo está compuesto internamente un disyuntor diferencial. Un disyuntor diferencial, interruptor diferencial, las dos palabras son sinónimos. Es un interruptor automático que, mediante el testeo de la corriente que suministra su salida, mide el retorno y si hay una diferencia se abre solo. Ese mecanismo de apertura es un interruptor con un circuito de disparo que es accionado muy levemente por esta palanquita. Miren, apenas la toco, ¿vieron cómo se dispara? Bien. Esa palanquita es accionada por un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Básicamente es un electroimán que podemos ver acá, que tiene un pistoncito. Ese pistoncito normalmente está retraído. Cuando hay una diferencia de corriente entre la entrada y salida, hay una bobinita que la detecta, hace circular una corriente y se acciona este piquito saliendo y accionando esta palanquita que dispara todo el mecanismo de apertura del diferencial. Esto acciona esto. Ahí atrás pueden ver la resistencia y no se llega a ver ahí. Yo lo mostré en otros videos, pueden buscarlos. Un toroide con unas vueltas de cable grueso de cada polo del diferencial y unas vueltitas de este cable finito que es el que va a detectar la diferencia de potencial y hacer que el diferencial funcione. Todo esto bajo condiciones eléctricas. Como ya les dije, si el diferencial no tiene alimentación no va a funcionar. Ahora, ¿por qué el imán sí funciona? Vamos a probarlo con los otros dos semi desarmados y hacer unas conclusiones. ¿Vieron? Bien. Y ahora con este no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el imán en esta prueba, que es menos concluyente que las anteriores, porque además de no indicar la corriente de disparo, lo único que está probando es el solenoide, porque se dispara por esto, miren. ¿Ven el solenoide, esa cajita negra? Ahora que lo quiero probar no funciona. Cuando le acerco el imán, se dispara el piquito. Lo único que estamos haciendo es accionar el pistoncito metálico con el campo magnético del imán, como si fuese el campo electromagnético que va a producir la bobina cuando detecta una diferencia de tensión o corriente circulando en su salida. O sea, la corriente que vuelve es diferente. Eso va a producir una diferencia de potencial que va a producir un campo magnético que va a influenciar en la bobinita del solenoide. Pero bueno, esta prueba solo nos dice si el solenoide está funcionando. Como pueden ver ahí, al sacarlo no se dispara. Este sí, si lo primero lo armamos, porque estamos solamente influenciando el solenoide con el campo magnético del imán. Así que amigos,
Bueno, conclusión, la mejor medición es la que producen los instrumentos certificados de prueba, que te miden la corriente de disparo, el tiempo, diferentes rampas. La segunda mejor prueba, hay diferentes niveles de aparatitos, pero los que están basados en una resistencia interna no son pruebas certificadas porque no indican el tiempo. La prueba para el usuario, digamos, es siempre el botón de test, que funciona solamente si hay suministro. Las pruebas de lámpara también indican si funciona, pero no son para nada concluyentes. Deberíamos usar, inclusive si nos queremos guiar más exactamente de la corriente de disparo, con la resistencia. ¿Por qué? Porque la lámpara cuando está fría tiene muy baja resistencia de filamento. No sé las LED, que son electrónicas, sinceramente tendría que hacer una medición de la resistencia, la impedancia de las mismas. Pero a mi entender, sin dudas, la prueba con el imán sería la menos concluyente de todas. Solamente nos está indicando, como ya expliqué, que este botoncito, parte del solenoide, que es un electroimán, un fierrito envuelto por una bobina, que cuando detecta un campo magnético se mueve. En mi opinión, esa prueba sería la menos concluyente. Así que amigos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Hice un video de 1 minuto, solamente 1 minuto, en Quai, si lo quieren ver y me dicen qué les parece, si el resumen está bien. Para explicar estas cosas creo que se necesita más tiempo. Además, bueno, es mi forma también de explicar, es tomarme bastante tiempo, como este video que pasó los 10 minutos. Así que amigos, gracias por haberlo visto. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.